En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo. Sea por siempre bendito y alabado. Esta tarde, en la catequesis de confirmación, les hacía hincapié a los niños que la Navidad todavía no se ha terminado. Se ha terminado la Navidad del mundo, se ha terminado la Navidad materialista, consumista, se ha terminado la Navidad de las comilonas, de las borracheras y de las fiestas, pero la Navidad de la fe, la Navidad del misterio del nacimiento del Hijo de Dios, la Navidad del Dios hecho hombre, no se ha terminado. De hecho, desde aquella primera Navidad, esa Navidad se ha perpetuado en la historia. Nuestro Dios es el Dios Emmanuel, el Dios con nosotros, el Dios que ha querido habitar en carne mortal en medio de los hombres y que después de su ascensión gloriosa a los cielos quiso permanecer en su iglesia, en los sacramentos, muy especialmente y de forma toda singular y única en la Eucaristía, en la Sagrada Escritura, en los ministros de la Iglesia, en nuestros hermanos, particularmente en los pobres y más necesitados, donde Cristo se hace presente y tiene como hecho a sí mismo lo que a ellos le hagamos. La Navidad no se ha terminado y hemos de seguir contemplando como nos pide la Iglesia en su liturgia. Dice el refrán que hasta San Antón Pascuas son, y es cierto, hasta el día 13 de enero tenemos la celebración todavía del bautismo del Señor, en esa octava que ha quedado reducida, no oficial, pero sí de facto, en la liturgia, desde el día 6 hasta el día 13, bautismo del Señor. Pero después incluso ese tiempo natalicio y esa contemplación del misterio del Señor se prolongará durante 40 días desde el día 25, así como se cumplió en la historia real de nuestro Señor a los 40 días cuando fue presentado en el templo y su madre, la Virgen Inmaculada, fue a cumplir con la ley de la purificación. Estamos llamados a seguir contemplando el misterio de Belén, el misterio del nacimiento del Hijo de Dios, del Dios humanado, hecho hombre por nosotros. Una reflexión a la luz del Evangelio de los magos de Oriente. Esa estrella que vieron y que les hizo llegar hasta la cueva de Belén y adorar en aquel niño al Rey de los cielos que había nacido. Aquel a quien había anunciado la estrella, aquel al que habían seguido, siguiendo la estrella, con la confianza de encontrar a ese Rey que vendría a salvar a los hombres. A ese mismo que es indicado por la corte de Herodes, por los letrados y sumos sacerdotes, que había de nacer en Belén. Y en medio de aquellos velos de una humanidad, de un infante, de un niño recién nacido, aquellos magos de Oriente confiesan a Jesucristo, Rey y Señor. Y entrando en la casa, vieron al niño con María, su madre, y cayendo de rodillas, lo adoraron y llegaron a la fe. En la fiesta de los Reyes Magos celebramos la llamada de todas las naciones a la salvación. Ellos son la primicia de la gentilidad, de todos aquellos hombres y mujeres que, no formando parte del pueblo de Israel, el pueblo de las promesas descendientes de Abraham, van a entrar en ese nuevo pueblo de Dios, en esa Jerusalén del cielo, en esa nueva asamblea, en ese misterio del cuerpo místico de Cristo que es su Iglesia, donde todos los hombres son llamados para alcanzar la salvación. En aquellos hombres magos se ve también la historia de todos aquellos hombres que, no formando parte del pueblo de Israel, que no tuvieron la suerte de recibir la revelación de Dios por medio de Moisés y de los profetas, buscaron con sincero corazón la verdad. Así lo afirman los padres apologistas del siglo II, cuando tienen que defender la fe católica ante el pensamiento de aquellos del Imperio Romano. Afirman que la revelación que tuvo para el pueblo de Israel a través de la Sagrada Escritura, Dios la tuvo también en misericordia para los pueblos paganos a partir de la filosofía, de esa búsqueda de la verdad, de la comprensión del misterio, del hombre, del mundo y de las cosas. Pues aquellos que se han acercado mínimamente a la filosofía descubren cómo el hombre antiguo buscaba el ser de las cosas, el principio de todo y lo que sostenía todo cuanto existía y era, y llegaban a la afirmación racional
de la existencia de Dios. Verdad de fe que la Iglesia tuvo que proclamar solemnemente como dogma en el Concilio Vaticano I, convocado por su santidad el Papa Pío IX, en medio de todo ese movimiento racionalista que dará lugar después en la Iglesia a toda la crisis modernista de aplicar una razón limitada, coaccionada con sus propios prejuicios a los misterios de la fe. Y esa verdad de fe afirma que el hombre, usando su razón, su inteligencia, puede llegar al conocimiento de la existencia de Dios y conocer sus atributos. Ya lo afirma el apóstol San Pablo en la carta a los romanos. Por medio de la creación conocemos al autor de ella. Las cosas no surgen por casualidad, no están ahí por el azar, no son fruto de explosiones sin razón, ni sentido, ni principio. Hay un principio de todas las cosas, hay una causa que da origen a todo, y eso es Dios. Dios que es omnipotente, omnisciente, sabio, ese Dios que es bueno, que ama la verdad, etc. Ese Dios puede ser conocido racionalmente. Pero fijaros cómo está nuestra sociedad y nuestro mundo, donde se ha eliminado la capacidad, o quieren que la gente no piense. Se lo decía el otro día a una persona, desde que inventaron los medios de comunicación, ya primeramente los periódicos, después la radio, después la televisión, hoy todo el mundo de Internet y de redes sociales. Todo es como un arma para que la gente no piense. No solamente es informar, no tienen la pura intención recta de informar, sino que tienen la intención de formar un pensamiento y de que la gente no piense. Una vez le escuché a un fraile un ejemplo, una comparación, una explicación que me hizo gracia, pero que tiene todo el fondo de razón y de verdad. Que Dios quiso ordenar bien, incluso en la naturaleza humana, en nuestro cuerpo, lo que es primero, lo que es segundo y lo que es tercero. Y Dios puso la cabeza encima para pensar, porque es lo más importante. Después el estómago y después las partes bajas. Hoy se ha invertido en nuestra sociedad todo este orden querido por Dios. Es mediante el conocimiento como llegamos a la salvación. Es mediante la fe en Dios, nuestro Señor, como podemos alcanzar el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. A ese conocimiento racional Dios viene a revelarse y a elevarlo a la altura a la que nosotros no podríamos llegar. Porque si bien hay que afirmar que el hombre puede por su razón conocer la verdad, conocer a Dios y sus atributos, es cierto que el hombre necesita de la revelación de Dios a través de la Iglesia, que nos enseña lo que la Sagrada Escritura y la tradición nos ha enseñado acerca del misterio de Dios, como nosotros podemos llegar a la fe, que es el sometimiento de nuestra inteligencia a la verdad revelada. Pero siempre será un sometimiento que es razonable. La fe busca su inteligencia, decía San Anselmo, y la inteligencia acaba en la fe o llega a la fe. Nuestra fe cristiana, nuestra fe católica no es fanática, no es una religión de talibanes, no es una religión de irracionales. Nuestros misterios, nuestra fe, a lo que nosotros por nuestra propia razón no llegaríamos, se pueden comprender, se pueden razonar, se pueden llegar a adquirir luz acerca de su misterio. Es la tarea de la teología en la Iglesia, explicar los misterios de nuestra fe, aquellas verdades que creemos firmemente, a las que nos adherimos en nuestra inteligencia y voluntad, pero misterios que podemos comprender, porque Dios, lógicamente, no es contradictorio, y donde hay luz podemos llegar a ello a través de este conocimiento, de esta explicación. Aquellos magos siguieron la luz de la razón, aquella estrella que apareció en el firmamento y les llevó a la confesión de Jesucristo recién nacido, como Dios, verdadero hombre, Rey del mundo y Rey de todos los hombres. Nosotros hemos de también utilizar la razón, la inteligencia, para comprender más y más los misterios de nuestra fe, para llegar al conocimiento de Dios
de aquellas verdades que conocemos por la fe y que creemos en ellas, pero que hemos de digerir, masticar, que hemos de reflexionar en la oración, en el estudio, en la profundización de nuestra fe. Es un deber, lo dice el apóstol San Pedro: dad razón de vuestra esperanza a quien os la pida. Tenemos necesidad de formar nuestra fe, y el católico de hoy tiene más necesidad que los de antaño, porque nuestro mundo hoy necesita más que nunca la luz de la verdad, que ser iluminados por esta estrella de nuestra fe cristiana, pues viven en tinieblas y viven en oscuridad. Por eso empeñémonos mucho en el tiempo que podamos, cada uno según nuestras circunstancias y nuestra vocación y nuestro estado de vida, pero a conocer más, a estudiar más acerca de nuestra fe, para dar en todo momento razón de nuestra esperanza. Que así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.